Muchas gracias, Luz. Vamos a dar inicio a esta tertulia sacerdotal que con gran alegría Dios nos permite el día de hoy compartir con ustedes. Realizamos la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Buen día a todos ustedes, amigos del mundo. Es una alegría para mí acompañarles en esta tertulia sacerdotal. Soy el padre Juan Pedro Bayona Eche, asesor espiritual del Movimiento de Cursillos de Cristiandad del Callao, Perú. Acompaño además, junto al padre Marcelo Abrey, al Grupo Coordinador de Cursillos y Cursillistas Internacional. Fui ordenado sacerdote el 25 de abril del año 2008. Llevo 12 años en el ministerio sacerdotal y 13 acompañando como asesor del Movimiento de Cursillo de Cristiandad del Callao, pues desde el año de mi ordenación diaconal, en el 2007, Monseñor Miguel Irizar Campos, que descansa en el Señor, me nombró asesor espiritual en el Movimiento de Cursillos aquí en el Callao. Quiero contarles que participé en los cursillos de cristiandad del Callao, 101 de hombres, del 8 al 11 de junio, allá por el año de 1995. Realmente una experiencia que cambió literalmente mi vida, pues allí escuché la invitación del Señor, sígueme en la vocación sacerdotal. Realizo mi servicio pastoral como vicario en la Basílica Santuario Nuestra Señora del Carmen de la Legua, en el Callao, Perú. ¿Por qué una tertulia sacerdotal? Una de las riquezas que en el Grupo Coordinador de Cursillos y Cursillistas Internacional hemos encontrado desde sus comienzos, allá por el mes de mayo del 2020, es el de dedicar una sesión cada 2 meses a aquello que llamamos tertulia, una conversación de amigos que nos platicaran en amistad sobre algunos temas, hechos, vivencias o testimonios, y así nos enriquecimos platicando y conociendo sobre el carisma de los cursillos de cristiandad. Somos iglesia, una comunidad de creyentes bautizados en el mismo bautismo y hermanos en la misma fe. Con esto hacemos vida a aquello que muchos descubrimos en los cursillos, el triple encuentro. Con esta tertulia queremos colaborar con el encuentro con Cristo a través de su cuerpo místico que es la Iglesia, que recibe de sus hijos consagrados por el sacerdocio las inestimables riquezas que ella tiene, presentándolas y siendo los medios por los que podemos conocerlas y amarla aún más. Durante esta intervención nos acompañarán 3 de nuestros amigos sacerdotes que vienen compartiendo con nosotros en estos encuentros dominicales de la hora del amigo, amigos que ahora vienen a regalarnos con sus palabras y ayudarnos en este triple encuentro que los cursillos nos regalaron, el encuentro con Cristo. El padre Emilio comenzará esta tertulia haciendo una mirada de la Iglesia como querer de Dios y dispensadora de gracias. El padre Emilio Alvarado Vega fue ordenado el 19 de diciembre del año 2009 en Paxicia, Chimaltenango, Guatemala. Lleva 11 años de ministerio sacerdotal. Realiza actualmente su labor pastoral en la parroquia Santa Ana, en Chimaltenango. Participó en el cursillo 71 en Panajachel, diócesis de Silolá, Chimaltenango. A continuación del padre Emilio, tendremos la intervención de nuestro amigo, el padre Guillermo Marcelo Abrey,
que nos compartirá en su conversación sobre el magisterio del Papa Francisco en este tiempo de pandemia. Nuestro amigo, el padre Marcelo Abrey, fue ordenado sacerdote el 12 de junio de 1983. Lleva 37 años en el ministerio sacerdotal. Actualmente es párroco de la parroquia Sagrado Corazón en Luján, Argentina. Participó en los cursillos de cristiandad en el año 1985 en la diócesis de Río Cuarto, Argentina. Acompaña como asesor arquidiocesano del MCC en la arquidiócesis de Mercedes, Argentina, y colabora también con nosotros en el grupo de cursillos y cursillistas internacional. Y terminando estas intervenciones, nos acompañará nuestro buen amigo, el padre Gianpaolo Muresu, con su testimonio sobre el acompañamiento del ministerio ordenado frente a la pandemia del COVID-19. El padre Gianpaolo fue ordenado el 29 de septiembre de 1966. Con la gracia del Señor, lleva 54 años de vida sacerdotal. Actualmente es capellán en la cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Nuoro. Participó en el cursillo 7 de la diócesis de Valparaíso, Chile, en noviembre de 1970. Bienvenidos nuevamente a esta tertulia sacerdotal, Padre Emilio, Padre Marcelo y Padre Gianpaolo. Padre Emilio, por favor, puede encender su micrófono, le escuchamos atentamente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los hermanos. Es una alegría para mí, pues poder dirigirme a ustedes, a todos los hermanos y hermanas de colores, a los sacerdotes. Agradezco la invitación, pues, que se me ha hecho para participar en esta tertulia y, pues, bueno, es una alegría saber que en esto también se refleja la universalidad de nuestra iglesia para fundamentar más nuestra fe. En mi breve intervención, pues voy a tratar sobre la iglesia como el querer de Dios y dispensadora de las gracias. En esta intervención, pues lo haré en dos momentos. La primera, como la iglesia como querer de Dios, esa iglesia a la que amamos, esa iglesia a la que servimos, esa iglesia pues a la cual Dios nos ha permitido desde nuestro bautismo poder permanecer, y un cursillo de cristiandad, sin duda alguna, para todos los que hemos vivido un cursillo de cristiandad y hemos tenido la oportunidad de asesorar el movimiento de cursillos, una iglesia que es amor. Los tiempos y los planes de Dios son perfectos. Sabemos que los planes y los tiempos de Dios son perfectos. Todo el Antiguo Testamento nos invita a reconocer cómo Dios fue preparando la venida de el Dios con nosotros, la venida del Mesías. Vino Jesús al mundo y se hizo parte de nosotros, el Dios humanado, el Dios hombre. Después de predicar el Señor, introduciéndose con los hombres, después de predicar toda su doctrina esperanzadora, no quiso que todo aquello se quedara en el aire o con algunos pocos que lo escucharon, sino quiso confiar a los hombres de todos los tiempos su plan de salvación. Viene Cristo. Vuelvo a los tiempos que acabamos de vivir, el Adviento muy singular, una Navidad pues muy distinta a todas las Navidades, y es estos tiempos que la Iglesia, estos tiempos litúrgicos que la Iglesia nos propone, el hecho de reconocer y agradecer a Dios el detalle de venir hasta con nosotros. Vino el Señor, predicó, dejó su plan de salvación, pero no lo dejó a medias, no lo dejó con algunos pocos, sino que buscó el medio para extender plenamente ese plan de salvación.
Ese plan de salvación implicaba que el orden de Dios quedara en una institución viva y jerárquica. Y así Cristo funda la iglesia. Esa iglesia que tiene columnas fuertes. Esa iglesia que tiene materiales resistentes. Esa iglesia formada por miles y miles de hombres y mujeres que, siguiendo las huellas de Cristo, Dios quiso que fuera el recipiente en el que se depositara la verdad y la vida del plan de salvación. El plan de salvación de Dios, entonces, para cada uno de nosotros es la verdad y la vida. Y nosotros somos partícipes, y especialmente por el ser cursillistas, el comprender plenamente el papel nuestro en el plan de salvación. Y es por eso que Dios quiso que se fundara la iglesia. Tengo yo la oportunidad de venir de una familia cristiana, una iglesia doméstica, la cual fue mi primera escuela de vida en Cristo. Una vez me dijo mi obispo, que ahora es el arzobispo de Guatemala, Monseñor Gonzalo de Vía, una vez me dijo el obispo, mira, como a San Pablo le dijeron que era fariseo, hijo de fariseos, vos sos cursillista, hijo de cursillistas. Mis papás, desde que tengo uso de razón, pertenecen al movimiento de cursillos de cristiandad, que verdaderamente ha hecho maravillas en mi vida, en mi vocación y en mi familia. Mi papá, que ya vive su 5º día, y cómo no considerar a la iglesia como un querer de Dios, si yo soy testigo de esa iglesia doméstica y esa iglesia instituida por Cristo que fomentaron mis padres en mí, apoyados incondicionalmente por el movimiento de cursillos de cristiandad. Dios quiso que la iglesia existiera, que existiera viva y ordenada, que son 2 características fundamentales de nuestra iglesia, viva y ordenada. Una iglesia que renueva la vida con cada bautizado, una iglesia que peregrina en este mundo para acercarse siempre a Dios, y una iglesia que vive un orden jerárquico que Dios lo ha instituido y lo ama. Sabemos que Cristo fundó la iglesia. Cristo le entregó las llaves a Pedro. Le confió esa iglesia a los apóstoles. Y si vamos leyendo en toda la Sagrada Escritura, todo lo que hicieron los apóstoles es mucho. Y eso que no eran cursillistas. Dejó este orden en la iglesia del Señor a clérigos y laicos, que, como nos dice el catecismo, como hijos de Dios, tienen la misma dignidad, tienen misiones de igual valor, pero diferentes. La misión de los laicos es orientar el mundo entero hacia el reino de Dios, como lo sabemos que deben hacerlo los cursillistas. Es orientar, vuelvo a repetir, la misión de los laicos, orientar el mundo entero hacia el reino de Dios. Junto a ellos están los ministros ordenados. Estamos los ministros ordenados con los ministerios del gobierno de la iglesia, la enseñanza y el de la santificación. Y ambos estamos llamados a vivir en una sociedad para que el reino de Dios pueda crecer entre los hombres. Este es el fin pleno de la institución de la iglesia, tanto laicos como sacerdotes introducidos en una sociedad para que el reino de Dios pueda crecer entre todos los hombres. Dios quiso la iglesia porque nos ama. Y esto, si lo podemos recalcar nuevamente, Dios quiso la iglesia porque nos ama. Porque sabe que la familia espiritual de la que nosotros formamos parte es necesaria en todo ser humano. Porque quiere que el que lo busque, lo encuentre. Si ya solo el templo al que llamamos la iglesia nos lleva a Dios,
Veamos nuestro interior y cómo Dios nos ha hecho iglesia para llamar a los alejados, que incluso están cerca de nosotros, para llevarlos a los pies de Cristo crucificado. Dios, de alguna manera, supo que esta institución eclesial, fundada plenamente en los apóstoles y de la cual nosotros tenemos la dicha de pertenecer, es fundada por amor. Es una de las cosas principales. Y entonces deriva ya la iglesia como dispensadora de las gracias. Cuando necesitamos algo, vamos al lugar en donde lo podemos conseguir. Una medicina, pues vamos a la farmacia. Un material de construcción, pues vamos a las ferreterías. Si necesito ropa, voy a una boutique, o como se llama aquí en Guatemala, voy a la paca, donde se vende la ropa usada. ¿Cómo se dice aquí en Guatemala? Pues la paca, pero voy a buscar en donde voy a encontrar, ¿sí? Nadie va a ir a buscar un lapicero, a lo mejor en una farmacia, o querer comprar un lapicero, o querer comprar pues un libro en la ferretería, ¿sí? Sabemos en dónde y acudimos a dónde podemos conseguir. La pregunta es, ¿a dónde voy? ¿A dónde va el hombre para buscar a Dios? La iglesia es el referente número 1 para cualquier persona que busca a Dios. Por eso decimos que la iglesia es la dispensadora de todas las gracias. Quien a ella acude sabe que puede encontrar paz interior, sabe que puede encontrar amor. Sin embargo, todo cristiano está comprometido para que esas gracias de Dios lleguen a todos los hombres. Nosotros, como iglesia, debemos hacer llegar a todos las gracias de Dios. Eso quiere decir que tú como cursillista, eres el que va a atender a quienes están a tu alrededor para que vean a Dios. El Papa Benedicto XVI, en una reflexión sobre el bautismo del Señor, en una homilía sobre el bautismo del Señor, daba un ejemplo muy hermoso que nos puede ayudar, la misericordia de Dios, en torno a las gracias que Dios nos da. Todos esperamos siempre de Dios misericordia y le pedimos misericordia y le pedimos perdón y le pedimos ayuda, pero esperamos esa misericordia de Dios y Dios nos lo da. Dios actúa, Dios llega y nos da esa misericordia. Ahora, nosotros tenemos que hacer llegar esa misericordia a otros que lo necesitan. Nosotros somos los que debemos de ser ese cauce. Pero luego no es para que me miren a mí, no es para que digan qué bueno es el padre Emilio, qué buena es la monjita, qué bueno es. No, no es para que nos miren a nosotros, sino que nosotros somos los transmisores y aquel que recibe esa misericordia a través de nosotros, diga qué bueno y qué misericordioso es Dios. Y esa es una tarea nuestra, nosotros ser los dispensadores de la gracia, porque Dios dispensa esa gracia para cada uno de nosotros y la ha dado en abundancia al poder vivir un cursillo de cristiandad. Recordemos que la gracia, como se nos dice en el cursillo, es la participación de la vida de Dios aceptada libremente por el hombre mediante la fe. Es Dios mismo quien se nos da, su amor garantizado para nosotros, su amor garantizado para nosotros. Y esas gracias debe de ser correspondida por nosotros hacia Él, porque qué bonito es que Dios me ame. Yo encantado que Dios me ama y aseguro que Dios me ama. Pero amar yo a Dios, ¿correspondo verdaderamente a ese amor de Dios? Cuando nosotros correspondemos a ese amor de Dios, tengamos por seguro que estamos brindándole la gracia a los hermanos y así actuamos como verdadera iglesia. Aunque nuestro amor hacia el Señor es imperfecto por nuestros pecados, Dios así
nos sigue amando. Fui asesor del movimiento de cursillos de cristiandad aquí en mi diócesis de Sololá, Chimaltenango, durante 4 años. Fue tan especial ver cómo ese amor de Dios actúa en cada alma, en cada una y de distintas maneras. Trabajé con mis papás, fue algo bastante especial. Trabajé con mis papás, ellos en el equipo y yo como asesor. Los participantes se sorprendían cómo el día sábado, después del rollo de acción, se revelaba pues quién era mi papá en el cursillo de varones y quién era mi mamá en los cursillos de mujeres. Fue algo y una experiencia muy especial. Pero era más especial ver cómo ese amor de Dios actúa en cada alma y nos debe de seguir sorprendiendo a cada uno de nosotros esto. Dios nos da un camino que es el de buscar la santidad. El cursillo nos marca ese camino. Nosotros somos, en mi casa, 3 hermanos con caminos distintos totalmente. Mi hermano está casado y mi hermana es religiosa. Ellos son mellizos. Entonces, mi hermano tiene su matrimonio cristiano, casado, bien. Él es cursillista y activa muy bien también dentro del movimiento de cursillos de cristiandad junto con mi cuñada. Y mi hermana, pues, es religiosa. Ella está allá en España. Y yo que soy sacerdote. Cada uno en su vocación. Pero lo que interesa y lo que debemos hacer, y porque así nos lo enseñaron nuestros padres cursillistas, es corresponder en la iglesia como dispensadora de la gracia, dispensadora del amor de Dios. Sabemos que la Virgen María, como buena madre, nos acompaña en este proceso evangelizador. Por eso, ser agradecidos, porque Dios nos ha dado la viveza y la viveza y el orden de la iglesia, y nosotros somos y estamos comprometidos para poder ser dispensadores de esas gracias y que esas gracias de Dios puedan llegar a todos los hombres de todos los tipos, de colores. De colores, hermano Emilio, de colores. De colores. Muchas gracias, Padre Emilio, por de colores, Padre. Palabras que nos ayudan también a conocer de colores, Padre. El magisterio. Gracias, nos Padre. acompañan a conocer la iglesia. Ahora vamos a pedir al Padre Marcelo que nos va a compartir en estos minutos el magisterio del Papa Francisco en este tiempo de pandemia. Padre Marcelo, puede abrir su micrófono, lo escuchamos con alegría. Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, de acuerdo al lugar donde estén. Con gran alegría de participar de esta tertulia y hablar, o me ha tocado hablar un poquito del magisterio del Papa en el tiempo de la pandemia. Ciertamente que justamente el Papa ha tenido que enfrentar o afrontar dentro de sus enseñanzas cómo actuar frente a la pandemia. Y él lo va a hacer haciendo unas catequesis de los miércoles que va a dedicar justamente al tema de la pandemia y los va a llamar Curar al Mundo. O sea, el tema que el Papa va a elegir es esto de curar. ¿Y qué es lo que explica el Papa? El Papa dice que la pandemia sigue causando estragos, heridas, etcétera, pero también desenmascara las vulnerabilidades, desenmascara, ¿no es cierto?, nuestra pobreza, desenmascara cómo este mundo estaba, ¿no es cierto?, a veces proyectando, circulando detrás de muchas cosas, y habíamos olvidado muchas veces a los necesitados, a los que sufren, a los pobres, y justamente ahora esto se ve. Cuando uno piensa en la pandemia, puede pensar en un miedo de contagiarse uno, en cuidar a los suyos, o puede encerrarse, ¿no es cierto?, por decir así, en lo personal. Mientras que el Papa justamente lo que hace es hacernos ver que muchas personas y muchas familias viven en un tiempo de incertidumbre a causa de los problemas socioeconómicos que afectan especialmente a los pobres. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el Papa? Hacernos salir de nosotros e ir a pensar a los más necesitados, a los que más sufren. O sea, poner nuestra mirada
no encerrarnos de nuevo en nuestro pequeño mundo, en tengo que estar encerrado, o en tengo que usar barbijo, o en tengo este problema, o en tengo lo otro, y mirarme yo, sino en ver un poco todo lo que está pasando a nuestro alrededor, sobre todo en la gente más necesitada. Como se ha preocupado últimamente sobre el tema de las vacunas. Ustedes vieron que las vacunas están llegando a las naciones más ricas, donde ya se han empezado, ¿no es cierto?, a vacunar, y hay naciones muy pobres donde no han llegado todavía, y no se sabe ni cuándo van a llegar, y si van a llegar, y si van a llegar para hacer pruebas solamente para las naciones ricas después aplicárselas. Entonces, justamente el Papa Francisco, ¿qué decía? Que estas vacunas lleguen a los más necesitados, lleguen a los más pobres. Entonces, ¿qué dice el Papa justamente ante este tema de la pandemia? Tenemos que tener fija nuestra mirada en Jesús. Y con esta fe, abrazar la esperanza del reino de Dios, que Jesús mismo nos da, y un reino de sanación y de salvación. Entonces muestra cómo Jesús viene a sanar, viene a salvar. Y toma un milagro que a mí siempre me llamó la atención, que es un milagro que nos muestra un poco la actuación de lo que es los cristianos. Ese paralítico, ¿se acuerdan que está tirado en el camino, que no puede llegar a donde está Jesús predicando y la casa está llena de gente? Y la gente pasaba y corría para encontrarse con Jesús, pero no se daban de cuenta de que él estaba tirado en el camino y que él también quería llegar y lo necesitaba quizás más de los que podían correr, pero no lo veían. Y son 4 los que lo ven y se paran, ¿no es cierto?, allí. Y como iglesia, como comunidad, unidos por el Espíritu, no se ponen a discutir, ¿no es cierto?, no se ponen a ver, sino que unidos por el Espíritu tratan de acercarlo a este hombre, a Jesús. Lo acercan a Jesús venciendo las dificultades. El Papa habla de la creatividad que nos tiene que dar la fe, la esperanza y la caridad. O sea, que dice, no son actitudes humanas, sino que son virtudes teologales, gracias que nos vienen de Dios, y que justamente nos abren a nuevos horizontes, mientras navegamos en las difíciles aguas de nuestro tiempo, y sobre todo a ser creativos. Muchas veces pasa entre los cristianos, pasa en el movimiento, que a veces cuando hay dificultades, hay gente que en vez de ver las cosas positivas, ve las cosas en forma negativa, en forma pesimista. ¿Cómo vamos a hacer? Es difícil, no hay dinero para que la gente venga, están muy lejos, son muy alejados, tienen pecados graves, no tienen situaciones limpiables, y empiezan con todas las cosas, ¿no es cierto?, que muchas veces hemos escuchado, que en vez de hacer que se acerque el paralítico a Cristo, que se acerque el alejado a Cristo, hacen que el pobre paralítico siga tirado en el camino. Esta gente, animada por el Espíritu, vence y hace un agujero en el techo y le baja al paralítico a Jesús. Saben que ellos no lo pueden curar, que el que lo tiene que curar es Jesús. Jesús, ¿qué hace? Lo sana, pero no solamente lo sana a él. El Papa Francisco lo que marca es la sanación de la comunidad. Porque cuando nosotros acercamos a alguien a Cristo, no solamente lo acercamos a él y nosotros ya estamos cerca, porque somos dirigentes, curas o lo que seamos, sino que cuando nosotros acercamos a alguien a Cristo, justamente esa persona nos está sanando a nosotros. Cristo nos está ayudando a nosotros, nos está enriqueciendo a nosotros. Y cuando la iglesia sale, cuando la comunidad sale, cuando el movimiento de Cursillo se pone en movimiento para buscar a los más alejados, y los más alejados no son los que están en la parroquia, ¿no es cierto?, y los vemos, ¿no es cierto?, que por ahí no comulgan o que por ahí tienen una dificultad. Además de esos, los más alejados son toda esa gente pobre que no sabe para dónde agarrar. Toda esa gente que es esclava de la droga, de la violencia, de la corrupción, que huye de sus tierras, que tiene dificultades, que están desorientados, que no conocen a Cristo y que están paralíticos. Ahora, si uno dice, este paralítico podrá caminar, lo podremos hacer caminar nosotros y lo vamos a dejar tirado ahí. Yo no tengo la capacidad de hacer caminar un paralítico. Parece imposible hacer caminar un paralítico. Por eso cuando hay veces que hay personas que van contra la creatividad del espíritu,
parecen hasta sus pensamientos ciertos, aunque son totalmente absurdos, cuando no se ve que detrás está el Señor. Y esa persona paralítica, ese alejado, que parece no tener posibilidades de ser dirigente, el Señor puede hacer de ese paralítico, de esa persona que está tirada, un dirigente. Por eso nosotros tenemos que llevarlo a Jesús, por eso trabajar por el cursillo, por eso acercar a los demás y hacer todas las posibilidades para que se puedan encontrar y sanarse. Recién el padre hablaba de que él viene de una familia de cursillistas y de que sus padres eran una iglesia doméstica. Mi realidad es totalmente distinta. Mi madre era muy católica, pero mi padre no creía. Mi padre era hijo de españoles que mi abuelo se había criado en España, en la España de Franco, en la España dura, en la España a veces muy de los rituales y de la religión, entre comillas, pero que en lo social y en el trato con los pobres había muchos agujeros y muchas hipocresías, ¿no? Bueno, mi abuelo revelado, él era anarquista, imagínense que mi padre no fue criado en las bases de la religión. Pero bueno, él era una muy buena persona, una muy buena persona. Entonces cuando yo iba a los cursillos, y voy a los cursillos, siempre pienso, ¿y por qué pienso en los alejados? Porque mi padre era un alejado, y nunca lo hubieran invitado a un cursillo. Y yo siempre pienso lo que hubiera recibido mi padre y todo lo que hubiera podido crecer y podría haber aportado si él hubiera tenido la posibilidad de que alguien lo hubiera invitado a participar. No daba con el target, ciertamente, de lo que algunos piensan que son los que tienen que ir al cursillo. Pero yo lo que pienso siempre cuando veo a los hermanos más alejados, a los que llegan al cursillo quizás menos preparados, con menos situaciones limpiables, lo veo a mi padre. Y eso me mueve como sacerdote, me mueve como cristiano, a tener esta actitud que dice el Papa Francisco de curar al mundo. Porque ¿qué es lo que dice el Papa? El Papa dice, así como el Señor nos cura, la Iglesia tiene que salir a curar. Es el momento en el cual los cristianos tenemos que curar, animados por el Evangelio, por las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, pero no como algo teórico, sino realmente como algo vivible, como algo práctico. Que realmente los que nos vean cristianos que están, ¿no es cierto?, comprometidos. Qué lindo es ver a los cristianos, como dice el Papa Francisco, esa cantidad inmensa de personas que no son conocidas, pero que son los que te ayudan. Por ahí esa enfermera, ese médico, ese voluntario, ese que sale, ¿no es cierto?, a ayudarte, ese que está al lado tuyo para que puedas lograr la vacuna, ese que te acerca un plato de comida. Y qué lindo es cuando uno descubre que detrás hay un cristiano, que detrás hay una persona, ¿no es cierto?, que no declama ser cristiano, que no se llama dirigente, que por ahí no tiene ningún cargo, que por ahí nunca dio ningún rollo, pero que sí está sirviendo, que sí está curando, que sí está sanando. Y yo pienso que el movimiento de Cursilla, al tener, ¿no es cierto?, este carisma de acercar a los alejados, cuánto más concreto este tiempo, y esto que el Papa nos dice de curar, de salir a curar a nuestros hermanos, de ponerlos en contacto con Cristo. Y para esto, el Papa, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? Recurre a la doctrina social de la Iglesia. Y sobre esto, al menos nosotros en Argentina, no sé en las otras naciones, los laicos están muy alejados de la formación social. Muchas veces a los católicos, nosotros los curas, les educamos en teología y en doctrinas y un montón de cosas, y nos falta educarlos concretamente en esos principios que el Papa Francisco toma, que son los principios sociales de la Iglesia, ¿no es cierto? Porque la Iglesia, dice el Papa, nosotros no somos expertos en pandemia, ni en economía, ni en estas cosas, pero sí podemos aportar, dice, la experiencia de esos principios sobre los cuales la Iglesia ha reflexionado. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer esas catequesis que siguen después de la introductoria a trabajar sobre cada uno de estos principios de la doctrina social de la Iglesia, junto con ¿qué cosa? Junto con las virtudes de la fe
de la esperanza y de la caridad. Entonces se los enumero, simplemente como para que ustedes los vean, ¿no? Porque el Papa dice, los invito a que lean el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ustedes cursillistas que me están escuchando, sobre todo los laicos, yo les pregunto y pregúntense, ¿estudiaron o leyeron alguna vez el compendio de la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuántas charlas los sacerdotes damos a los laicos sobre estos temas? Yo cuando lo escucho al Papa, justamente con la Laudato Si, que no es un documento, una encíclica verde, como dicen, sino que es una encíclica social, donde habla justamente de la persona. Cuando lo escucho en Fratelli Tutti, donde nos llaman, ¿no es cierto?, realmente cuánto nos falta. A los sacerdotes, que les digo la verdad, nosotros en el seminario estudiamos muy poca doctrina social de la Iglesia. Y en el seminario donde yo doy clase, los seminaristas creo que tienen un semestre de doctrina social de la Iglesia. Ciertamente que el Papa Francisco, si ustedes me dicen cuál es el magisterio, y viene a despertar un magisterio que la Iglesia siempre tuvo, pero que quizás tenemos que trabajar y profundizar un poco más para poder entrar en diálogo con esas personas que no son religiosas o que son religiosas de otras religiones, ¿no? Ustedes saben que el Papa en la pandemia hizo un encuentro de oración con todas las religiones del mundo. ¿Y qué es lo que dijo? Frente a esta situación, todos tenemos, no importa en quién creamos, no importa en lo que creamos, pero sí busquemos la forma, cada uno desde nuestra fe, de ver cómo sanamos, cómo ayudamos, cómo nos encontramos, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos que necesitan. Y entonces el Papa dice, cito los principales, entre ellos estrechamente relacionados. Cada principio de estos está íntimamente relacionado. El principio de la dignidad de la persona. Toda persona es digna por ser imagen y semejanza de Dios, toda persona. El pobre, el blanco, el negro, el de la situación no sanable, el que no cree, el que está viviendo una situación de pecado, el que vive en una inmoralidad quizás total porque no se encontró con Cristo. Es digno. El Papa dice, toda persona es digna. La dignidad no es algo, ¿no es cierto?, que nos viene por haber hecho un cursillo, o por ser católicos, o por ser dirigentes, por ser curas, sino que la dignidad de la persona nos viene porque todos somos imagen y semejanza de Dios. Y el Papa Francisco, como Jesús, va a insistir sobre ese todos. Fratelli tutti, somos todos hermanos. Y no tenemos que dejar a nadie de lado. Y tenemos que ir a buscar justamente a los más alejados y acercarlos a través de nuestro testimonio, a través de nuestro amor. El Papa usa una palabra, curar. Vieron que este año es el año de San José. San José era un laico. Es un santo patrono de ustedes. San José no fue cura ni fue obispo, ¿no es cierto? No perteneció a la jerarquía eclesiástica. Era un laico. Sin embargo, el que hacía las veces de Dios y el encargado de ser el Padre de Jesucristo, ¿no? ¿Y qué dice el Papa Francisco cuando habla de San José? ¿Cómo lo presenta? Como el custodio, el que custodia, el que cuida, de vuelta. Nosotros como cristianos estamos llamados a curar. Estamos llamados a todas las personas, sin dejar a nadie de lado, sin excluir a nadie. Esa frase del Papa, una iglesia inclusiva, no una iglesia exclusiva. Una iglesia que incluye a todos, abierta a todos, porque en la iglesia, dice el Papa, hay lugar para todos. Y en el movimiento hay lugar para todos, y somos iglesia. Entonces, todos somos necesarios. Todos necesitamos, ¿no es cierto?, de los demás. Ojo, que no es que cuando decimos incluir, nosotros somos los que estamos del lado bien y tenemos que traer a los otros. También a nosotros nos han incluido, porque también nosotros tenemos pecados, tenemos dificultades, tenemos enfermedades. No porque hayamos tenido la gracia de un cursillo, o la gracia de la fe, o la gracia, siempre vivimos, ¿no es cierto?, dejándonos amar por Dios. No siempre nos alegramos de ese amor, y a veces nos cuesta curar a los otros, cuidar a los otros, custodiar a los otros. Esto es muy importante. Custodiar
a tus hermanos de reunión de grupo, custodiar a tu esposa, custodiar a tus hijos, custodiar a tu esposo. ¿Qué es custodiar? Que estás atento a lo que el otro necesita, que pones al otro como el motivo, ¿no es cierto?, de tu vida. Ustedes vieron que en Cursillo es muy importante el encuentro con uno mismo, ¿no? Para descubrir todas las potencialidades que el Señor puso en nosotros y reconocer, sobre todo, esas cosas que nos hacen infelices, ¿no? Que justamente la raíz de todo eso está en la egolatría, en el egocentrismo, en el egoísmo, ¿no? Y cuando encontramos que Dios nos ama y que nos quiere sacar de todo eso para hacernos crecer en la verdad, y que tenemos la posibilidad, cuando reconocemos, de poder empezar a cambiar, y cuando nos encontramos con Cristo, que nos acepta, nos perdona, nos sana, nos lleva al encuentro con la comunidad. Y qué importante es la comunidad, qué importante es pensar en los otros, qué importante es la reunión de grupo, qué importante es la ultrella. ¿Por qué voy a la reunión de grupo? A curar, a custodiar a mis hermanos. No voy simplemente a recibir, no voy a una ultrella, ¿no es cierto? Tampoco, voy también a custodiar, a cultivar. Eduardo, discúlpenme, ¿no es cierto? Yo no creo que habrá necesitado tantas reuniones de grupo. Yo no creo que Eduardo necesitaba ir a todas las ultrellas todos los lunes. Sin embargo, no faltaba, y cuantas más reuniones de grupo podía hacer, hacía. Y nunca faltaba una ultrella. Justamente porque nos custodiaba, justamente porque nos curaba, justamente porque le interesaba a cada persona. Y esto es lo que nos tiene que interesar a nosotros. Entonces el Papa, un poco en el magisterio, si ustedes me preguntan de este magisterio del Papa en la pandemia, es como que nos ayuda a abrirnos y a descubrir las necesidades del otro. Y hay un principio que el Papa insiste: o nos unimos y nos salvamos unidos, o nos perdemos todos. Acá no se puede salvar uno solo. Acá o nos salvamos todos o no nos salvamos. Por eso, después del principio, ¿no es cierto?, que recién les decía, el principio de la dignidad de la persona, está el principio del bien común. Otro principio importantísimo. Siempre tengo que pensar no en mi bien, sino en el bien de todos. Y cuando algo perjudica a alguien, eso no es bueno. Y cuando yo quiero lograr algo para mí perjudicando a los otros, eso no es bueno. Eso no es lo que Dios quiere. Dios, ¿qué es lo que quiere? Que realmente piense en el bien de todos, no solamente en el bien mío. El principio de la opción preferencial por los pobres. Hermanos, esta opción preferencial por los pobres es una opción de Jesucristo. No es que hay otra opción, No es que hay montones de opciones y hay una opción de los pobres. No, no. La opción de Jesucristo, preferencial, y de la Iglesia, y no hay otra, es la opción por los pobres. Pobres en todos los aspectos, No solamente pobres a nivel económico, sino pobres a nivel moral. Hay gente que hoy tiene mucho dinero, Hay gente que hoy está muy bien económicamente y quizás muy bien de salud, y sin embargo son pobres. Madre Teresa decía, la pobreza no está solamente en la India, sino que también está en New York, ¿no? O puede estar en esos grandes rascacielos donde hay tanta gente y no se sabe quién es el vecino de al lado, que a veces se encuentran por ahí muerto uno hace meses y nadie se dio cuenta. Entonces, eso también es pobreza. ¿Ven? Y ahí también el Señor, ¿no es cierto?, nos llama a hacer la opción por los más débiles. Por los más débiles, y es la opción de Cursillos. ¿A quién vamos a buscar nosotros? ¿Para qué el Señor dio este carisma? A los más alejados, a la oveja perdida, al que está más lejos, al que no conoce a Cristo y no lo va a conocer si no nos acercamos nosotros con nuestro amor, con nuestro cariño, con nuestro testimonio, con nuestra custodia, con nuestra cura, porque estamos llamados a curar los ambientes, dice el Papa Francisco. Esta pandemia nos ha hecho ver cuántos lugares y cuántas enfermedades sociales y morales, ¿no es cierto?, hay cuando de golpe tantos proyectos y tantas cosas que teníamos quedan frenadas, quedan paradas, y no somos nosotros los que disponemos, sino que necesitamos parar y darnos cuenta que necesitamos de Dios. Ustedes no sé si se acordarán, el Papa en marzo hizo una oración
cuando empezaba la pandemia y tomó justamente, ¿qué hace este magisterio de la pandemia? La imagen de la barca que se sacudía, donde Jesús dormía, ¿no? Y en un momento los discípulos lo despiertan porque tienen fe. ¿Y qué es lo que le dicen? No te importa que nos ahoguemos. No hay peor ofensa que se le pueda hacer a Jesús que decirle, dice el Papa, no te importa. Porque si hay algo por lo cual Jesús se importa y le preocupa, somos nosotros. Y siempre le importamos. Y es algo que nos espera a nosotros también, para que también nos importe más. Bueno, yo no sé si estoy yendo de horario, avísenme, ¿no es cierto? Espero dejarlos con ganas de que ustedes profundicen, ¿no es cierto? Y relean, y revean, y reflexionen estas meditaciones del Papa de los miércoles. Ustedes las encuentran en las páginas del Vaticano, Vatican New, ¿no es cierto? O si no, también en Vatican Va, allí están todas cada miércoles, y como les decía, un poco termino de enumerarles al menos los principios, ¿no es cierto? Entonces, les dije la dignidad de la persona, el principio del bien común, el principio de la opción preferencial por los pobres, el principio de la destinación universal de los bienes. Los bienes no son para algunos, los bienes son para todos. El principio de la solidaridad, el principio de la subsidiariedad, el principio del cuidado de nuestra casa común. Bueno, no sé si estoy en tiempo. Padre, ¿cómo ando? Gracias, Padre Marcelo, sí. Lo bonito es que nos deja con bastante hambre de seguir escuchándole y de buscar también por nosotros los medios, todas aquellas fuentes que seguramente de aquí, terminando la tertulia, vamos a ir a buscar todos juntos. Gracias, Padre Marcelo. Sí, gracias. Muchas gracias, Padre Marcelo. Ahora quiero pedirle al Padre Gianpaolo Murezu que nos va a acompañar con el testimonio sobre el acompañamiento del ministerio ordenado frente a la pandemia del COVID-19. Padre Gianpaolo, puede abrir su micrófono, le escuchamos. Bien, buenas tardes, buenos días, todo lo que sea. Como soy el más viejito, me pusieron atrás para que anduviera más lento. Bueno, creo que lo que me toca es muy simple, es muy simple. A mí me toca hablar, ¿cómo decir?, de la vida, el comportamiento del ministerio ordenado frente a la pandemia. El ministerio ordenado, nuestros curas, ¿cómo han estado o cómo estamos o cómo están en este momento? Que es un momento muy largo. Y es un momento que ha creado desconcierto, ha creado inseguridades y ha producido también oportunidades de bien y de mal. ¿Por qué digo? A propósito del mal. Aquí en Italia, cuando el gobierno decidió, como decir, y cerrar las iglesias, no tanto las iglesias como tal, pero cerrar a la participación de la comunidad en la misa. Claro, en un primer momento todo el mundo asustado, pero de a poco empezaron a protestar, que no, que me falta la misa, que esto, que lo otro, y unos obispos hasta llegaron a decir que se retomarían la misa. Y menos mal que otro obispo, el obispo de Pinerolo, que había tenido el COVID y que había pasado un muy mal rato, intervino con, ¿cómo decir?, hablando desde su experiencia.
después de haberse visto el monstruo pasarle delante, y se dirigió a sus sacerdotes. Y a los sacerdotes les dio como tarea estar cerca de su gente, manifestar su cercanía a la gente. ¿Cómo? Yendo de casa en casa. No, llámenlos por teléfono. Pero estar cerca. Y la cercanía, ¿cómo la manifestamos? ¿Por qué nos abrazamos? Ya está bien, es rico también abrazar, pero no basta eso, porque la cercanía es escucha, la cercanía es acogida, la cercanía es benevolencia respecto del otro. Y miren lo que el Papa, porque también el Papa es ministerio ordenado, oiga, el Papa lo que hace, el Papa que empieza él respetando las reglas que la Organización Mundial de la Sanidad dio, y la respeta, no protesta. Va a Santa María Mayor a rezar, porque él es muy devoto de la Virgen que está allí. ¿Y cómo va? Adelante, solo. Detrás están los que deberían cuidarle, pero a distancia justa. Y él va. Y por las calles de Roma, y las calles desiertas, y él va. Y creo que todos lo hemos visto solo en la plaza de San Pedro. Lo hemos visto solo. Y sabemos que no estaba solo. Porque de veras, en ese momento de aparente soledad física, había millones de personas que lo acompañábamos. Y lo acompañábamos de corazón. Esa es cercanía. Un hombre solo. Y sin embargo, con miles, millones de personas que estaban y estábamos siguiéndole. Y cuántas cosas el mismo Papa, ¿no? Respeta todo lo que el gobierno italiano decide, y él lo cumple. Que no hay que crear aseguramiento. Perfecto. No se crea aseguramiento. No renuncia a sus intervenciones semanales. No renuncia. Y las manda por vía telemática o por televisión, y allí está. Las misas en Santa Marta. Y todo el mundo a escuchar la misa del Papa, que no era la misa del Papa. Sí, iban a escuchar lo que el Papa decía, porque nuestra gente, toda la gente, necesita palabras, pero palabras de cariño, palabras de esperanzadoras, palabras que den efectivamente una visión de futuro. Y al mismo tiempo, por parte del Papa, no olvidemos la famosa indulgencia. Nos da la indulgencia y justo cuando las personas no podían ir a la iglesia para confesarse. Y él concede la indulgencia plenaria. Y sigue haciendo cosas, pero no por su cuenta. Sigue haciendo cosas porque él nos representaba y nos sigue representando y nos sigue educando más allá de las palabras. Las palabras sirven, cierto, pero el ejemplo sirve más. A propósito no pensaba ponerlo, pero lo pongo. Cuando chico, yo me divertía ayudando a mi mamá a rehacer la cama. Y la cosa más bonita para mí era deshacer la cama.
y disfrutaba cuando, tomando para la cama matrimonial la sábana y la sacudíamos con mi mamá y después hacía lo posible para robarle la sábana y perder tiempo, naturalmente. Y un día, recuerdo muy claro, un día había que deshacer la cama, perfecto, a deshacer la cama, y me encuentro con un rosario en la cama. Y, claro, tomo el rosario y se lo paso a mi mamá al otro lado de la cama y le digo, oye, se te arrancó el rosario. Y mi mamá lo toma, lo mira y dice, no, es de tu papá. Y mi papá nunca me habló de rosario. Mi papá nunca me habló de rosario. Mi papá no estuvo tampoco de acuerdo que yo fuera cura, pero ese es otro cuento. Y la Iglesia, a través del ministerio ordenado del Papa, nos llama, como decir, a vivir la responsabilidad, nuestra responsabilidad. Y miren, y todo el mundo que dice que la vacuna, que no la vacuna, que en Noruega hay 29 muertos. En Italia no hay muertos por vacuna. ¿Ah? Para aclarar lo que anda dando vuelta y creando como mayor inestabilidad. ¿Y el Papa qué dice? Yo, en cuanto me toque, yo la haré. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque es obediente. Es obediente. No es la Iglesia dueña del mundo. No, es la Iglesia presente en el mundo. Y lo que nosotros, los clérigos, ¿qué hemos hecho? Bueno, los clérigos hemos multiplicado misas. Un montón de misas por internet. Un montón de misas. Pero tengamos cuidado. Menos misas y más misa. Parece juego de palabras, pero menos misas, menos prácticas y más vida. Y entonces, sí, devociones. Bueno, y no me pongo a luchar en contra de las devociones. No, pero que tengan, como decir, un terreno efectivamente bueno para que esas devociones den fruto. Ustedes ven el fondo que yo tengo. Los amigos chilenos a lo mejor lo entendieron hace mucho, pero ese fondo es en el desierto de Atacama, ¿saben? El desierto de Atacama, el más inhóspito del mundo. Pero si en el desierto de Atacama llega a llover, yo trabajé en Chile, yo una vez estuve 12 años, sin ver lluvia. Pero si llueve, el desierto florece. Ese es el desierto florecido. ¿Inesperado? No. Espero que florezca. ¿Por qué? Porque la semilla está. Y nosotros muchas veces nos olvidamos de que la semilla está. Y bueno, unas cosas. El ejemplo también de muchos sacerdotes. Hoy en el mundo, más de 400 sacerdotes han muerto por el COVID. Más de 400. Y en Italia hizo noticia, maravillosa por supuesto, que un cura, José se llamaba José Berardelli. José Berardelli tenía 72 años y su comunidad, cuando lo hospitalizaron y necesitaba respirador, compraron un respirador para él. Y cuando se lo comunicaron, él dijo, no, sé que hay otro que lo está necesitando y es más joven. Y renunció él al respirador para que ese joven que él ni conocía pudiera tener el respirador y sanar.
al final, ¿sirven las coronas? ¿Sirven las misas? Sí, sirven. Pero el ejemplo de José Berardelli sirve más. Y entonces nosotros en todo esto, claro, con todas las noticias que hay, con todo lo que se dice, con todo lo que corre, ya estemos cerca con alegría, estemos cerca con paz interior y manifestemos interés, manifestemos amistad. E inclusive tanto que hablamos de la amistad. Seamos amigos, pero no solamente entre cursillistas, seamos amigos, vivamos la amistad, vivámosla en el diario. Yo cuando por la mañana voy a celebrar, me encuentro todos los días con un basurero. Y todos los días le digo, buenos días. Y él me mira con los ojos así. Claro, ya tiene que haber entendido que soy cura. Pero no se lo hago porque soy cura, se lo hago porque soy un hombre. Y estoy contento que él esté trabajando por mí. Y termino recordando dos afirmaciones que hizo, una de la Conferencia Episcopal Italiana y la otra de la Conferencia Episcopal Española. Porque dice que hemos aprendido, por lo menos en parte, que debemos estar atentos a lo que nos ocurre. Mucha generosidad ha salido a flote y muchas historias de pequeños héroes que han permitido a todos que no perdamos la esperanza. Esto los italianos. Y los españoles dicen que hemos aprendido a tener cura o atención para el otro. Hemos visto la debilidad del hombre. Hemos tomado conciencia de la necesidad de colaboración con todas las instituciones para el bien común. Una pandemia que nos sigue asustando, una pandemia que nos tiene que ayudar a saber escuchar. Justo hoy las lecturas decía a Samuel, ¿no? Samuel, Samuel, Samuel. Y Edeli le dice, en cuanto te llame otra vez, dile, habla, estoy a la escucha. Ojalá seamos nosotros, pequeños Samueles, que sepamos escuchar lo que Dios nos dice también en este momento. De colores. Gracias, hermano Gianpaolo. Muchas gracias, padre Gianpaolo. De colores, gracias. Gracias al padre Emilio, al padre Marcelo y al padre Gianpaolo que nos han regalado estos minutos de intervención. Me hacía recordar también mientras hablaban durante estos últimos 15 días, no por la pandemia, sino por un accidente de un joven muy amigo mío. Cayó del segundo piso, cayó de cabeza, lo llevaron de emergencia al hospital y estuvimos pues casi 2 días en el hospital esperando que reaccione, y esto me llevó a poder ofrecer, junto con 2 de sus muy buenos amigos de muchos años, me llevó a celebrar la Santa Misa al mediodía en estos últimos 15 días, desde todo el mes de enero. Y en los últimos días compartía junto con las personas que estaban conectadas al Facebook, por donde transmitíamos las celebraciones, compartía la carta apostólica de su santidad el Papa Juan Pablo II sobre la Salvifici Doloris, el sentido cristiano del sufrimiento. Yo ya la había leído muchas veces, inclusive la primera vez que la leí, recuerdo, fue
En tiempo de mi formación en el seminario, a mí me gustaba estar dentro de la biblioteca y me encontré de pronto con esta carta apostólica. De hecho, que la leí mucho por el tiempo fuerte que veníamos pasando, no solamente yo, sino en el seminario mismo, y me hizo comprender muchas cosas que posteriormente me han ayudado no solamente en mi vida personal, sino en mi vida como sacerdote. Y le compartía esto a todos quienes estábamos participando de la Santa Misa, de cómo hacer de este momento de sufrimiento, de debilidad, de pena, de angustia, cómo pasar del concepto meramente humano de estoy sufriendo desde una visión eminentemente terrenal a trascender todo eso a Dios. Es muy difícil y he conversado y sigo conversando con muchísima gente en este tiempo. Qué tan difícil es inclusive para nosotros mismos, los cristianos, que nos llamamos cursistas, que hemos hecho muchos retiros, que estamos de repente, somos de misa frecuente, cuando estaban abiertas las iglesias colaborábamos, ayudábamos, apoyábamos, estábamos allí, qué necesita, qué quiere, le entrego esto, le doy aquello, pero cuando estamos sumidos en el sufrimiento de una manera muy personal, qué tan difícil es en ese momento trascender a Dios. Y es lo que me regaló esta carta apostólica del Papa Juan Pablo II, y allá desde 1984, que fue cuando le escribió, que decía cómo hacer o cómo pasar de ese momento mental, de lo que está pasando en ese momento, de mi concepto meramente humano, cómo pasar de allí a Dios, cómo esperar allí a Dios, y cómo tomar el sufrimiento, cómo tomar el dolor, cómo tomar lo que yo tengo y decirle en ese momento a Dios, cuando me estoy muriendo, cuando se está acabando mi vida, cómo decirle en ese momento a Dios, toma lo que tengo y transfórmalo en gracia por los que más necesitan. Me ha hecho recordar el padre Gianpaolo cuando al final decía de este sacerdote que su comunidad le compró el oxígeno y dijo, no, dénselo a quien más necesita. O sea, ¿cómo hacer? Y yo imagino que aquí estamos todos nosotros compartiendo todos estos domingos, pero también gran parte de los que estamos aquí, puedo asegurarlo, hemos pasado por ese profundo hoyo de oscuridad en donde la angustia, la pena, el llanto, el dolor y el no saber hacia dónde mirar. Y preguntarnos en ese momento, caramba, yo soy cristiano, yo soy católico, he ido a misa los domingos, he acompañado, he hecho, y allí también me resuena bastante las palabras del padre Marcelo cuando decía que la comunidad existe para curar. La comunidad en la que estamos nosotros existe para curar, y me ha gustado bastante lo del padre Marcelo porque lo ha repetido enésima veces la palabra curar, que también si alguien lo repite tantas veces como lo ha repetido el Papa Francisco, es porque le sale de lo profundo del ser. Es porque su único ser del Papa Francisco es curar. Y eso lo comparte y eso lo transmite, y cuando entra en el corazón de los demás, es porque los demás han podido leer y entender lo que el Papa Francisco nos está llamando a ser. Una comunidad para curar, una comunidad para estar cerca, una comunidad para levantarse, un solo corazón que pueda curar al mundo, ¿no? Recuerdo bastante esta intervención del Papa Francisco en la Ultreya italiana hace unos años atrás, cuando mencionaba las bienaventuranzas como un papel importante que han de llevar los cursillistas para apoyar y colaborar con la Iglesia. Volver a rescatar también esas palabras del Papa en las bienaventuranzas, ¿no? El padre Emilio definitivamente ha sido muy generoso, y creo yo, Dios le ha regalado el día de hoy el poder iluminarnos bastante para acercarnos en ver
a la iglesia como que Dios la ha querido en el mundo precisamente para esto que estamos pasando. No solamente como una institución humana en donde las cosas se hacen, se reciben, se llevan, se traen, se vienen, se construyen, se destruyen, se entregan, se quitan, no solamente en un aspecto institucionalmente humano. El Padre Emilio nos ha regalado también hoy día de poder mirar a la iglesia como voluntad de Dios para todos nosotros. La iglesia es el lugar que Dios ha querido en Jesucristo, que la ha instituido a través de sus apóstoles. ¿Para qué? Para poder hacer precisamente esto, acompañar y curar al mundo entero. Y esa es la tarea. O sea, en el fondo trasciende otra vez el carisma fundacional de los cursivos de cristiandad. Alejar todos los alejados, acercarlos. Todos los que están distantes, traerlos. Porque, repito, traer lo que también decía el padre Marcelo, porque nosotros también estuvimos fuera. Porque nosotros también estuvimos lejos. Estábamos bautizados, habíamos hecho nuestra comunión, nuestra confirmación, casados por la iglesia, intentando como el joven rico, todo eso lo he hecho, ¿no? Pero penosamente nos enteramos en un cursillo que estábamos quizá demasiado lejos, inclusive de lo que parecíamos nosotros que estábamos, ¿no? Eso definitivamente ha sido esta tarde una gracia tremenda, una infinita gracia de Dios que nos ha regalado con esto, con esta carta apostólica de la Salvifici Doloris. Dios nos ha regalado también el poder contemplar desde el sufrimiento humano el momento del encuentro con Dios. Estas palabras de San Pablo que me han resonado bastante cuando compartía en la celebración de la Santa Misa, ¿no? Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para el bien de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, qué viva y actual se hacen estas palabras ahora. Completo en mi carne lo que faltan a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Y cómo hace de aprender a sufrir con el que sufre y aprender a ayudar y estar cerca de los que necesitan. No como un sentido altruista, no humanamente, mira, me meto la mano al bolsillo, te doy y qué alegría, ¿no? A ver si sanas tu debilidad o tu enfermedad. No. Nosotros, bautizados en una misma fe, compartimos, o sea, nos dolemos en el dolor del otro y nos alegramos en la alegría de los demás. Este es ser cristianos. O sea, esta es la esencia de lo que nosotros proclamamos en el mundo. No otras cosas, no otros intereses, no otro ritmo de vida, no otra forma de ser, no normas, no leyes, no quiero aquí, quiero allá, no. O sea, la única esencia que tiene el cristiano es amar. Es amar. Amar porque Dios nos amó primero. Y allí se centra todo lo que estamos haciendo en todo este tiempo, ¿no? Esta tertulia sacerdotal, estas horas del amigo, los chats en el grupo de WhatsApp de cursivos y cursillistas, los correos electrónicos que llegan a las redes, son todo un sinnúmero de posibilidades que solamente nos descubren que sí, que Dios nos ha regalado algo muy bonito a los cursivos de cristiandad, la creatividad. Y hay que sacar provecho de esa creatividad para poder seguir anunciando al mundo la grandeza de Dios a través de una cosa tan sencilla, elemental, y seguramente inclusive yo creo que dentro de la iglesia muy poco hablado, que ha resonado últimamente con el Papa Francisco, la amistad. Hasta donde yo recuerdo es con el Papa Francisco donde la palabra amistad ha tomado un auge tremendo, que ahora muchos obispos, muchos cardenales, muchos curas, muchos teólogos y muchos hombres que ni siquiera están en contacto con la iglesia pueden ahora coger la palabra amistad y desmembrarla por todos lados. Qué bonito que Dios a los cursivos le haya regalado esta esencia grande de ser amigos, porque a partir de allí Dios se manifiesta en Cristo Jesús. De colores, queridos amigos, ¿no? Gracias por todo. Gracias nuevamente, Padre Emilio. Gracias, Padre Marcelo. Gracias, Padre Gianpaolo. A ustedes también gracias por escucharnos. Y quiero ahora darle el pase a
a Luz, que nos va a seguir llevando por esta tertulia.